antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En el frío su equipaje, en el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses, admirando su coraje. A 42 años de la Guerra de Malvinas, vamos a hablar de un episodio que tuvo a un riocuartense como protagonista. El hundimiento del Ara General Belgrano se puede, y esto en sentido literal y figurado, establecer como un parteaguas en la guerra, ¿no? Por lo que implicó la cantidad de muertos, la mayor cantidad de muertos se dio en ese episodio, porque fue de una acción violatoria de principios consagrados en la propia guerra, en cualquiera de los escenarios. Un riocuartense estuvo integrando parte de la tripulación del destructor Piedrabuena, que fue el que llegó en rescate a los sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano. Voy a tomar contacto con Marcelo Gramaggioli, que integraba parte de esa tripulación, la del destructor Piedrabuena, es riocuartense, ha sido reconocido como veterano de guerra por su accionar y porque salvó muchas vidas. Marcelo, Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente para nosotros. Cuéntenos cómo un riocuartense termina participando del conflicto bélico del Atlántico Sur. Bueno, en el año 80 tomé la decisión de incorporarme a la Armada Argentina, cursé durante 2 años y después mi primer destino fue el destructor Piedrabuena. A partir de ahí me presenté en diciembre y en el año 82 tuvimos la primera navegación al sur para hacer toda una parte de ejercicios. Al regreso de esos ejercicios, que fueron durante el mes de enero, estando de vacaciones, las vacaciones de verano que no habíamos tenido en febrero, me envían un telegrama a mi casa y se corta la licencia y me debo presentar nuevamente en la base naval de Puerto Belgrano para comenzar toda una tarea de ejercitaciones, se nos había dicho. No teníamos conocimiento de lo que iba a suceder. A partir de ahí, bueno, estuvimos preparando la unidad, el barco, hasta la zarpada, que fue el 28 de marzo, ya con destino a las islas, y después de 3 horas de navegación, se nos informa a todos los buques que estábamos navegando de que íbamos a participar en la Operación Rosario para la recuperación de las Islas Malvinas. O sea que usted desde el 29 de marzo ya estaba en condición de participar de un conflicto bélico. Correctamente. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron sus primeros destinos? El 2 de abril, ¿a dónde los asignaron? Nosotros fuimos con el destructor Piedrabuena como buque apoyo para el desembarco. O sea, dentro de la flota, que iba el destructor Santísima Trinidad y el destructor Hércules, con los comandos anfibios y los buzos tácticos para hacer el desembarco. Después, las otras unidades llevaban comandos del ejército. La nuestra llevaba un grupo de comandos a cargo de Seineldín, que comenzaron el desembarco a partir de las 5 horas de la mañana. Es decir, una vez recuperadas las islas, que eso ocurrió alrededor de las 6:30, nosotros seguimos toda la patrulla en la parte exterior de la bahía de Malvinas, hasta que nos autorizan a ingresar recién el día 3 y fondeamos en la bahía. ¿Y usted logró bajar a tierra en Malvinas, Marcelo? Correcto. Pudimos bajar por grupos para colaborar con las necesidades que tenían los infantes y bueno, y todo el personal, porque había que desembarcar del buque San Antonio
material, pertrechos, y bueno, se pidió la colaboración de las unidades de personal para efectuar esas tareas, hasta que comenzaron a llegar los Hércules y los aviones ya con personal del territorio para ocuparse de esas tareas. Nosotros nos quedamos ahí hasta el día 6 de abril, que nos destinaron nuevamente el regreso a Puerto Belgrano, porque el señor Benjamín Menéndez, que era el gobernador de las islas, dio la orden de que los buques no eran prioridad para que estuviesen en la isla, y bueno, tuvimos que regresar a puerto. ¿Y cuál fue su impresión cuando pisó suelo malvinero en esas circunstancias, Marcelo? Y en ese momento uno es joven, yo tenía 20 años, y la alegría era de que habíamos sido partícipes de un hecho, como quien dice, de recuperación de una porción de nuestro suelo que durante tantos años había sido usurpado por los ingleses, y que lo primero que uno piensa que va a quedar en la historia de nuestro país. Pero bueno, esa historia no se pudo cumplir con todo el objetivo, porque bueno, la guerra no la ganamos, terminamos perdiendo, y eso es lo más triste. ¿Era consciente del riesgo que conllevaba su rol, Marcelo, o en esa juventud hay un cierto grado de no tomar dimensión de lo que podría pasar? Mira, cuando uno es joven, toda la adrenalina que uno lleva no lo hace pensar en lo que puede llegar a suceder en ese momento, porque uno, la gente que había, el grupo minúsculo de Marín que había en Malvinas, no ofreció mucha resistencia ni nada. No pensábamos en ningún momento que los ingleses iban a desplegar toda su flota y iba a suceder lo que sucedió. En ese momento esa dimensión de lo que iba a pasar no lo teníamos en cuenta. Para nada, porque no creíamos que fueran a mover de tantos kilómetros una flota para una recuperación. Uno calculaba que esto iba a seguir por vía diplomática, por intermedio de la ONU, se iban a seguir las tratativas, y no que íbamos a entrar en una guerra. Está bien. Eso que usted me transmite, Marcelo, ¿no creíamos que iban a mover una flota? ¿Era una idea de jóvenes o era un discurso que bajaba de la superioridad respecto de, no van a venir, esta idea que se instaló como una justificación de por qué se tomó la decisión de ocupar, de intentar recuperar las islas? Mira, el pensamiento, yo creo que de la cúpula que estaba en ese momento era ese, pero desde mi punto de vista, y porque yo trabajo, mi especialidad era operaciones, dentro de un barco es la central de información de combate, vendría a ser el cerebro de un buque de guerra. Ahí se cursa toda la información, y cuando vos empezás a recibir despachos, comunicados y un montón de cosas que el resto del personal no tiene conocimiento, ahí me di cuenta de que la situación no era la que nosotros pensábamos, ni la que pensaban los de arriba. Casualmente yo tuve varias discusiones, porque le dije, no se crean que se van a quedar de brazos cruzados, van a venir, y van a venir. Y me decían que estaba loco. No, le digo, van a venir. Ellos van a querer recuperarle, digo, porque esto es un punto estratégico vital, no solamente para los ingleses, sino también para los americanos. Sobre todo, le digo, en la parte del cono sur. Bueno, pero usted tenía 20 años, y lo sabía. ¿Y quién le decía, no van a venir? ¿Con quién lo discutía? Lo discutía con mi jefe y con mis superiores. Y ahí tuve varios altercados, porque soy un tipo verborrágico, que sin faltar el respeto, pero tuve la suerte de tener un viejo que me inculcó, me hizo leer mucho, me hizo estudiar mucho. Él aparte escuchaba mucho la BBC de Londres, y después con lo que uno fue estudiando en la historia y viendo las situaciones de distintos países, cómo habían actuado los ingleses, me di cuenta enseguida de que esto no iba a ser fácil. Estamos dialogando con el riocuartense Marcelo Gramaccioli, que veterano de Malvinas, a bordo del destructor Piedrabuena, estuvo en el día del desembarco en las islas. Le quiero preguntar, Marcelo, tras retirarse de Malvinas y volver
al continente, ¿qué acciones posteriores realizó? Si en algún momento, ya con los ingleses instalados en la zona del conflicto, vivió escenas bélicas y si corrió riesgo su vida. Mirá, hay dos temas en los cuales yo siempre los planteo. Hubo errores de total manejo estratégico, porque una vez que los buques estuvimos ahí, se tendrían que haber quedado. Porque todos saben que la geografía de Malvinas está bañada por agua. Los ingleses iban a venir en barcos, porque la defensa de las islas ha sido prioritaria con los buques allí. Al enviarnos a Puerto Belgrano, nosotros pasamos nada más que 10 días y nos destinaron nuevamente a hacer una zona de patrulla al frente de Mar del Plata con 4 buques más, y estuvimos en esos 10 días haciendo la patrulla y control de tránsito aéreo para ver si había aviones sobrevolando la zona, aviones de inteligencia y todas esas cosas. ¿En Mar del Plata estaban, Marcelo, en Mar del Plata estaban cuando estaba el riesgo, estaba en Malvinas, ustedes estaban en Mar del Plata? A nosotros nos enviaron a hacer una especie de patrullaje y de control marítimo frente a Mar del Plata. Y después de ahí nos destinaron con el destructor Buchar a acoplarnos para hacerle la protección al crucero General Belgrano en Isla de los Estados. Durante toda esa navegación fue todo tranquilo, ya empezamos a tener conocimiento de que la flota se estaba acercando a Malvinas, y empiezan ya a partir del 1 de mayo los primeros combates, los primeros ataques aéreos, y a nosotros con el crucero General Belgrano se nos indica patrullar al sur, siempre fuera de la zona de exclusión, al sureste de Malvinas, unas áreas delimitadas, que es cuando zarpamos el 1 de mayo para ese lugar, porque los aviones de la Fuerza Aérea y los aviones del portaaviones del 25 de mayo iban a decolar para realizar un ataque masivo en toda la flota, que no pudo ser porque el portaaviones no tenía viento, cosa muy rara que sucede en el mar argentino, porque yo he navegado 25 años, es terrible los vientos, los temporales, y justo esa noche no hubo viento, los aviones no pudieron decolar, y bueno, ahí nosotros con los buques Buchar y Crucero General Belgrano nos ordenan regresar nuevamente a Isla de los Estados, que era nuestro lugar de protección. Y el 2 de mayo... Perdón, Marcelo, ustedes navegaban a la par del Crucero General Belgrano, del Lara Belgrano. ¿A cuánto estaban de distancia? Cuando me dice cerca, que a una milla, ¿cuánto estaban? Una milla son 2 kilómetros. Sí. Nosotros estábamos en cada buque, estaba a 2,5 millas, porque éramos los barcos que teníamos sonar por la detección para la protección antisubmarina. Venía uno sobre la proa y otro sobre la popa. En ese momento nosotros veníamos sobre la popa del Crucero General Belgrano cuando nos atacan a las 4 de la tarde. Ahí cambia la vida mía, porque ahí uno empieza a vivir la realidad y ver al crucero, yo lo alcanzo a ver al crucero sin su proa. Entonces dije, bueno, acá que nos ilumine y vamos a ver qué puede pasar, porque no sabíamos si íbamos a ser atacados nosotros también, que fue lo que al Buchar le reventó positiva un torpedo muy cerca de él, tuvo una avería en el casco, y bueno, a partir de ahí cambia la vida de nosotros, porque nos ordenan hacer, el comando toma la decisión de hacer SAC y tirar carga de profundidad y alejarnos de la zona, que era la orden que teníamos, y ya ahí empieza a vivir uno otra forma de pensar la guerra, porque sabíamos que estábamos en el mar bajo un temporal muy muy jodido, con neblina, y si nos llegaban a meter un torpedo, como decíamos nosotros, no nos salvábamos ninguno. Iba a ser muy complicado que pudiéramos sobrevivir, máximo que nosotros estábamos cargados de combustible y con mucha munición a bordo. El barco nuestro era un barco de la Segunda Guerra Mundial, ya con
con sus achaques de viejo, y sabíamos que si nos pasaba algo, iban a ser muy pocos los que iban a tener la suerte de sobrevivir. Es decir, ahí que cambia la vida nuestra. Es decir, que ustedes, en lugar de quedarse, ven cómo termina averiado por las explosiones de los torpedos el crucero General Belgrano, pero se tienen que ir de la zona por seguridad. Exactamente, esas eran las órdenes que tuvimos. Nos alejamos 20 millas de la zona, alrededor de unos 30 kilómetros de la zona del hundimiento, hasta que se nos ordena regresar con el buque a realizar la búsqueda de los náufragos. Que eso durante el domingo y toda la noche, madrugada del lunes, fue muy complicado porque no se veía absolutamente nada. El buque navegaba a 5 nudos, que es muy complicado también, porque es muy fácil presa para un submarino al ir a bajas revoluciones, y el tema era buscar y tratar de localizar a los náufragos, que no sabíamos qué había pasado, porque cada balsa tiene un sistema de comunicación con boyas, ¿cómo es que se llama?, que emiten sonido. No teníamos esas comunicaciones en frecuencia de radio, y no podíamos creer que hubieran desaparecido todos, decíamos. Hasta que el avión Neptune, en la mañana del lunes, cerca de las 2 de la tarde, localiza el primer grupo de balsas, nos dan la posición, y ya ahí empezamos a trabajar en el rescate de los náufragos. ¿Cómo fue con todas las dificultades y todo el temor que uno piensa si va a volver vivo? Esa es la complicación más grande que teníamos. Pero el Código de la Guerra no implica, si usted está rescatando a gente que naufragó, ¿no están a salvo de ser atacados, o los podrían haber atacado en esa circunstancia igualmente? Como nos atacaron fuera de la zona de exclusión, el temor nuestro era que nos volvieran a atacar rescatando a los náufragos. Ese era el temor mucho más grande que teníamos nosotros. Bueno, ¿y cómo fue ese rescate? Si bien no hubo un código de respeto, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de que fue un crimen de guerra, porque está comprobado de que nosotros estábamos navegando fuera de la zona de exclusión. Entonces, como no se tuvieron en pauta todas esas cosas, y uno piensa, nos pueden atacar en cualquier momento. Dos últimas referencias. Es el río cuartense Marcelo Gramaccioli, que fue junto a la tripulación del destructor Piedrabuena quienes rescataron, aparte de los náufragos de el Ara San Juan. ¿Cómo fue ese rescate, Marcelo? ¿En qué circunstancias encontraron a los sobrevivientes? Mira, las balsas, había algunas que estaban enteras, y muchas otras balsas habían tenido deterioros, se habían roto, porque ellos también tuvieron que soportar el temporal, con los náufragos casi congelados. Fue muy difícil subirlos a los barcos, porque nosotros teníamos nadadores de rescate que iban, se tiraban al mar, se acercaban a las balsas, ellos acercaban la balsa al buque, y nosotros teníamos que subirlos por lo famoso que se habrán visto en las películas de guerra americana, las escalas de gato, que son esas escalas de cáñamo, y si no, con una grúa que teníamos a los más heridos. Era una tarea complicada que nos demandó, para rescatar 278 náufragos, nosotros nos demandó 5 días. Y hubo mucha gente que venía allá con mucho congelamiento, y gente quemada, gente herida. Fue muy complicado lo que se vivió. ¿Qué recuerdo le ha quedado de eso, Marcelo, en su vida? ¿Cómo lo vivió de manera traumática? ¿Lo asumió como parte de su función? ¿Lo siente como un orgullo personal haber salvado esas vidas? El orgullo personal es haber rescatado a toda esta gente, junto con el Buchar, más los buques hospitales, que eran el Bahía Paraíso y el Almirante Irizar, junto con el Gurruchaga, que era un aviso que también vino a prestar apoyo. El tema es que después de la guerra, yo casi por 10 años no quería tocar el tema, no quería hablar. Es una mochila grande que uno tiene. Solamente pensar que uno perdió amigos, compañeros, y eso lo marca mal a uno, le cambia la vida. ¿Y hoy qué piensa de lo que...? Porque
nuestra juventud, o sea, no vivimos una juventud de 20 años o 22 años como tenían algunos, como la gente la vivió acá en el territorio, que estaba el Mundial, que un grupo de militares, soldados, que participamos en eso. Y con el correr de los años que uno va recapacitando, va pensando, y también dice cuántas macanas y locuras hicimos. Y bueno, pero tenemos la suerte, como digo yo, de que Dios, alguien nos protegió al barco, y bueno, tuvimos la gran suerte de poder regresar. Eso es lo más importante. Y brindarle hoy a las juventudes que sepan, que conozcan, sobre todo, como digo siempre, voy a dar clases, charlas a colegios, para que ellos tengan el conocimiento, no por historiadores, sino por gente que estuvo, la vivió, la pasó y sufrió, para que ellos conozcan la verdadera historia de lo que vivió la gente en Malvinas. En el final, quiero preguntarle si cree que hoy está en riesgo que esa memoria haga olvidar lo que ustedes protagonizaron, porque hay mensajes confusos respecto de la soberanía y el valor de las islas para nuestra propia patria. ¿Le preocupa algo del presente? Me preocupa el tema que se ha perdido en la parte escolar, toda la enseñanza de la historia nuestra. Y nosotros que bregamos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros nietos, hacerles saber más o menos todo lo que nosotros vivimos, para que ellos con el correr de los años sigan informando, sigan brindando, y que esto no se pierda, porque hoy por hoy la guerra no lleva nada, la guerra no lleva absolutamente nada, porque los que nos peleamos somos personas, pero la gente que la genera está detrás de un escritorio. Hoy hay que seguir las cosas por vía diplomática, que es lo que corresponde, como se han devuelto varios territorios que han sido usurpados por distintos países. Yo creo que sería lo más lógico, sin choques, sin peleas, pero que eso se trate en vía diplomática, con gente idónea, que conozca de la materia, que le expliquen, presenten fundamentos, presenten las cosas como son, y creo que en un futuro pueda hacer que podamos lograr nuevamente tener la isla de nuestro lado. Marcelo, muchísimas gracias. ¿Vuelve a su Río Cuarto cada tanto? ¿Qué recuerdos tiene de su niñez en el Imperio del Sur? Los más lindos, los mejores recuerdos. Yo viví ahí hasta los 18 años que me fui. Tengo familiares, vuelvo seguido. Casualmente muy pronto voy a andar por allá, si Dios quiere, el mes que viene. Así que siempre un viaje o dos me realizo, uno en invierno o uno en verano, y voy a visitar a la familia, a los amigos, y a disfrutar de ese hermoso imperio. Bueno, ¿y qué hizo que alguien de la Pampa Gringa se subiera a un barco? Por herencia familiar. Mi abuelo fue marino, el padre de mi mamá, y mi hermano de mi mamá también fue marino, y todos me decían: tenés ejército, tenés fuerza aérea, ¿para qué te va a ir tan lejos? Le digo, porque es de la única forma, le digo, que puedo salir y conocer el mundo, participar, le digo, de viajes y conocer otros países. Bueno, tuve esa gran dicha en los 33 años de carrera que estuve, de poder trabajar en operativos internacionales. Tengo 3 campañas antárticas, que trabajé en la Antártica con el almirante Irizar y con otros buques, y bueno, lo disfruté bastante lindo. Bueno, le dejo un mensaje en el final de los oyentes que se están comunicando. Dice Andrés de Banda Norte: buenos días para todo el equipo. Emocionante relato y vivencia de nuestro querido héroe de Malvinas. Gracias totales a él, a todos los héroes de Malvinas en su día. Hoy más que nunca las Malvinas son argentinas. No podrá el gobierno antinacional de Javier Milei borrar del colectivo social el recuerdo vivo de Malvinas y la guerra que se libró por nuestros héroes para recuperar el territorio usurpado. Muchas gracias, Marcelo, por su relato. No, desde ya muchas gracias a ustedes. Les envío un saludo a todos los riocuartenses, y bueno,
a seguir para adelante, a disfrutar este país que es divino y a no pelearnos, que es lo fundamental. Bien. Un abrazo grande para todos. Marcelo, me pregunto un oyente si se encontró con algún riocuartense en el medio del conflicto bélico, si tuvo contacto o rescató a alguno de los riocuartenses que estaban en el Ara Belgrano. Bueno, casualmente es una pregunta muy importante. Yo lo conocí a Prámparo, el chico de Río Cuarto, perdón, y lo vi una semana antes de que nos fuéramos al sur. Fue la última vez que lo vi a él. Eso me duele mucho, porque yo lo busqué a ver si lo podíamos rescatar. Y lamentablemente se quedó en el crucero. Esa es una pregunta que duele. Duele mucho. Excúseme, Marcelo, no era nuestra intención. No, para nada. Pero lo recuerdo y siempre pensaba que uno lo podía encontrar, ¿no? Si preguntábamos en los otros barcos, el listado y todo eso. Bueno, este chico se quedó allá. Y después sí, otros muchachos de Río Cuarto, tanto de Fuerza Aérea como de Ejército, nos cruzamos. Carlitos Martínez, otro chico que trabajó en el destructor Santísima Trinidad, varios conocidos de Río Cuarto. Con Prámparo había estado en Puerto Belgrano. Él estaba en Puerto Belgrano, sí, la última vez nos cruzamos en la plaza de Punta Alta. Uh-huh. ¿Y él sabía de su destino, que estaba en el crucero Belgrano? Yo sabía que él estaba en el crucero Belgrano y a su vez él sabía que yo estaba en el destructor Piedrabuena. Después otro muchacho más es Américo Rubiolo, que estuvo en el submarino Santiago del Estero, que fue a Great Viken, el submarino que se hundió allá, también es de Río Cuarto. Mucha gente conocida. Marcelo, muchísimas gracias por el recuerdo y gracias por la emoción también. No, al contrario, gracias a ustedes y discúlpenme por esto que me pasó. No, por favor. Marcelo Gramaccioli, veterano de Malvinas, que estaba a bordo del destructor Piedrabuena, llevó a los... no se le dice Marina, aquí se le dice de otra manera. Infante de Marina, gracias. Acá tengo un apuntador. Marina, estoy yanquizado con el concepto, ¿no? Que estaban los infantes de Marina que estaban al mando de Seineldín, que fueron los que desembarcaron. Él estaba en el destructor Piedrabuena, los llevó el 29 de marzo a Malvinas y descendió en Malvinas, estuvo haciendo los primeros días tras recuperar las islas de trabajo, de colaboración, y después, por la decisión tomada, estas cosas que nos pasan a los argentinos, el jefe del operativo militar fue Menéndez, el cordobés, que hizo que todos los barcos se volvieran al territorio porque él manejaba, nos vamos a quedar el ejército a controlar esta situación. Dejó a las islas de guarnición de barcos y mandaron a controlar el territorio. ¿Qué puede hacer un barco en el territorio, ¿no? Con la extensión del continente que tiene la República Argentina. Y en el medio el recuerdo emocionado de nuestro héroe de Malvinas, Edgardo Prámparo, que estaba en la tripulación del crucero General Belgrano cuando fue hundido en ese crimen de guerra ordenado por Margaret Thatcher, admirada hoy por el presidente que tenemos. Así cargas con la pesadilla que